Arrancamos, le ponemos primera a este encuentro. Un poco la excusa de este encuentro tiene que ver con el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Un poco la charla va a estar vinculada con violencia de género en el ámbito laboral, la violencia laboral dentro de los espacios de trabajo. Eh, la idea es que ustedes hoy se lleven algunas herramientas para poder actuar, para entender cuál es mi rol dentro de la organización y poder identificar algunas prácticas de la cultura organizacional de mi empresa. Lógicamente que estos son cuestiones más generales, cada empresa tiene su cultura y cada organización es distinta a la otra, pero nos parece que hay algunos lineamientos que pueden servir en general y también es una invitación a que quede el contacto, a que podamos seguir vinculándonos, a que haya una red de contención entre nosotras, nosotros, eh, para, para acá en adelante, en el caso de que surjan eh, algún tipo de situación de violencia. Entonces nos pareció nada, interesante y un poco más descontracturado empezar con algunos casos, algunas noticias que de alguna manera nos hacen diferenciar, ¿no? Lo que es la violencia laboral con la violencia de género. En este caso tenemos una noticia que no sé si ustedes la vieron, es bastante reciente. De hecho, bueno, esta nota es del 7 de marzo, pero esto surge el año pasado. Una trabajadora de la empresa Emova, que es la que tiene a cargo los subtes, ella trabajaba en el área de limpieza de 23:30 a 5 de la mañana y fue acosada sistemáticamente por un policía. eh, y bueno, ella se anima, ¿no? Con todo lo que eso implica, que ya lo vamos a ver, con todo lo que eso implica, se anima a comunicárselo a su supervisor y el supervisor lo que hace es cambiarla de línea y luego la terminan destituyendo, ¿no? de su rol. Entonces, bueno, esto se mediatizó, tomó una envergadura y hoy la piba está luchando por su reincorporación. Entonces, bueno, este es como el caso uno, ¿no? Esta noticia. Y después tenemos el caso 2, que si bien no es una noticia, pero es un ejemplo, que dice así: Valeria recibe mensajes de WhatsApp de su jefe, fuera de horario laboral, con pedidos de trabajo urgentes. Ella le intentó explicar que cumple su horario y que si bien en circunstancias particulares puede colaborar por fuera del mismo, esto no puede suceder todos los días. Lo conversó con alguno de sus compañeros y a la mayoría le pasa lo mismo. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos una situación de abuso de poder, ¿no? De un jefe para con una trabajadora. Entonces, en este caso, si nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál de los dos podría llegar a ser violencia de género en el ámbito laboral y cuál podría ser violencia laboral? ¿No? Como que el segundo caso eh, podríamos pensar que es violencia de género, podría ser, pero a priori es una situación de violencia laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona no está siendo acosada o eh, hostigada por su situación de mujer, ¿no? Sino por una cuestión de abuso de poder. Y en este caso, por eso es que vamos a la diferencia entre lo que es violencia laboral y violencia de género. La violencia laboral, esto es algo que lo plantea, es una definición de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, entiende la violencia laboral como a todos aquellos comportamientos agresivos hacia otra persona, ¿no? En este caso, en el caso de la chica, bueno, es un hostigamiento, ¿no? Porque estas situaciones, estos comportamientos incluyen aislamiento físico, marginación a través de hostilidades, falta de comunicación, asignación de tareas humillantes,
no acordes al perfil de la persona, bueno, la denigración de la imagen de esa persona frente a terceros, y son cosas que, digo, parecen como muy, digo, son conceptos, pero me parece que todas acá en algún momento lo hemos vivido para con nosotras o para con alguna otra compañera o compañero dentro de nuestro ámbito laboral. Y a diferencia de lo que es la violencia laboral, tenemos la violencia de género en el trabajo. Que la ley 26.485, que después vamos a nombrarla un poquitito más, la define muy clara la violencia de género. Que bueno, esto, ¿no? Es toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, y bueno, todo lo que dice ahí no lo voy a leer, ustedes lo pueden leer. Pero bueno, digo, en este caso eh, puede ocurrir de distintas maneras, ¿no? Puede ocurrir en el lugar de trabajo, en comunicaciones laborales, o sea, violencia digital, en eventos, en viajes, en trayecto de tu casa al domicilio, que es el caso que mencionamos anteriormente. Y esta violencia se puede manifestar de distintas formas, ¿no? La ley define los tipos de violencia. Eso si después quieren verlo, está en la ley, define la violencia sexual, la violencia laboral, la económica, la simbólica, eh, están definidas. ¿Y esto qué nos determina? Que las mujeres tienen más del doble de probabilidad de sufrir acoso laboral en el trabajo que los hombres. Por lo tanto, lo que podemos terminar concluyendo es que no toda violencia laboral es violencia de género, pero toda violencia de género en el ámbito laboral es violencia laboral, ¿no? Por ahí parece como medio un trabalenguas, pero eh, el caso 2, ¿no? El de la chica y el hostigamiento, es un caso de violencia laboral. El caso de MOVA también es un caso de violencia laboral, pero en este caso es violencia de género, ¿sí? Porque la chica lo que sufre es un acoso sostenido en el tiempo por encima una persona de la fuerza, ¿no? Con todo lo que eso implica. Eh, Así que bueno, eso, ¿no? La violencia de género tiene que ser entendida como un tipo de violencia laboral. Y me parece lo más importante de todo que muchas violencias laborales no comienzan con hechos extremos, ¿no? No comienzan con un acoso sexual, sino con prácticas que están naturalizadas dentro de la cultura organizacional. Y esto puede ser desde em, pensar estas frases, ¿no? Que me parece que siempre, que alguna vez hemos escuchado, como, bueno, esta persona ahora la ascendieron y es mujer, entonces es porque se está agachando el jefe. Eh, bueno, hoy viniste pintada, ¿qué pasó? Eh, o tratar o discriminar a una persona por su contextura física y tenerla de punto. Digo, son prácticas y frases y conductas que escuchamos en el día a día que, bueno, sientan las bases, ¿no? Para que después algo un poquito más grave, si se quiere, pueda pasar. Algunos números, algunas estadísticas. Acá tenemos dos informes que están recontra disponibles en la web para que los puedan ver. Eh, el primero es de la OIT, que es del 2022, que lo que plantea es que esa, ¿no? A nivel global, más de una de cada 5 personas ha sufrido violencia o acoso durante su vida laboral. Entonces estamos hablando de algo que nos pasa a la mayoría. Y un poquito más cercano en el tiempo, Grow, que es una consultora, eh, también es un informe que lo pueden encontrar rápidamente en la web, eh, indica que del 96% de las personas encuestadas, que creo que es una muestra más o menos de 3.200 personas en América Latina, sufrieron situaciones de violencia, y de ese 96%, el 82% son mujeres, siendo el 76% hombres.
En todos los tipos de violencia, plantea este estudio, o sea, los tipos de violencia sexual, psicológica, física, económica, simbólica, digital, en todos, la mujer se encuentra más comprometida y hay una estadística superior en relación con el hombre. Y en la mayoría de los casos, frente a la pregunta de ¿qué hiciste frente a esta situación? La respuesta es, se lo comenté a un compañero. Y para mí eso es como lo más importante, no sé si lo más importante, pero digo como algo muy importante en relación a el rol que tomamos nosotros como colaboradores, como trabajadores, como compañeros de trabajo, de personas que pueden llegar a estar sufriendo o atravesando una situación de violencia. Así que bueno, eso es como la primera parte en relación a la diferencia entre violencia laboral y violencia de género. No sé, Agus, si vos querés continuar con esta Sí, parte. dale. Si sigo yo, les prometo que esta es la parte más aburrida y quizá la más engorrosa, la paso rapidito, así ya volvemos a hacer un intercambio más entre todas, y sigue Tami también, que es comentarles un poco lo que respecta al marco normativo relevante para Argentina en relación con las violencias de género en el ámbito laboral. Como primera ley que tengo para mencionarles es un poco la que estuvo hablando Mili hace un ratito, la ley número 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, cuyo objetivo es garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. En términos generales, así lo establece la ley. Y algunos aspectos relevantes para el ámbito laboral es reconocer la violencia laboral contra las mujeres como una forma específica de violencia de género. Esto que mencionábamos recién. Y la misma incluye prácticas como hostigamiento, discriminación por embarazo o maternidad, obstáculos en ascensos o contrataciones. Por otro lado, esta ley obliga al Estado a promover políticas de prevención en ámbitos laborales. Y lo que nos interesa mencionar respecto de esto mismo es, bueno, ¿cuál es la clave para las empresas, no? En relación a este tipo de leyes. Y esta ley, por ejemplo, establece el marco conceptual que fundamenta la creación de protocolos de prevención y actuación frente a violencias de género. Otra de las leyes que también nos pareció interesante retomar acá es la ley contra actos discriminatorios, la ley número 23.592, cuyo objetivo es el objetivo que persigue es sancionar actos discriminatorios basados en sexo, género, orientación sexual, religión, nacionalidad, ideología, entre otros, y la relevancia de esta ley en ámbitos laborales específicamente es que prohíbe la discriminación en contratación, discriminación en ascensos, los tratos desiguales o la exclusión en el ámbito laboral. Y en relación a pensarla desde las empresas, las organizaciones pueden enfrentar responsabilidad civil por prácticas discriminatorias, incluyendo decisiones laborales basadas en estereotipos de género. Una tercera ley que nos pareció interesante traer a colación es la ley de identidad de género, que me parece que todas en algún momento hemos escuchado hablar, la conocemos, fue muy relevante en el último tiempo en el ámbito nacional, ¿no? Y el objetivo, bueno, es justamente reconocer el derecho de todas las personas a ser tratadas de acuerdo con su identidad de género autopercibida. Y en este sentido, esta ley obliga a las empresas a respetar el nombre de género autopercibido en el ámbito laboral y así evitar prácticas discriminatorias contra personas transgéneros o no binarias. Si le pensamos desde recursos humanos, esta ley establece que las empresas deben garantizar el trato respetuoso, implementar políticas de inclusión, prevenir burlas, hostigamientos o discriminaciones por identidad de género. Se van a dar cuenta que la mayoría de las leyes justamente lo que tratan de regular de una u otra manera son cuestiones vinculadas a, por un lado, prevenir y por otro lado, sancionar prácticas como discriminatorias, de hostigamiento. Se van a dar cuenta que ya es la tercera vez que lo menciono porque están todas orientadas en ese sentido. Y una cuarta ley que se suma a este tipo de regulaciones es la ley Micaela, que también me parece que todas, o sea, es muy, muy relevante, sobre todo para quienes trabajan en el sector público, y que es justamente la capacitación obligatoria en género y violencia de género para los trabajadores y trabajadoras del Estado.
y aunque es obligatoria para el sector público, también se convirtió en estándar institucional para organizaciones que buscan prevenir violencias laborales y formar equipos específicamente con perspectiva de género. Muchas organizaciones han adoptado capacitaciones del tipo de la Ley Micaela como parte de sus políticas de compliance y cultura organizacional, ¿no? Y por último, para mencionarles rápido y ya pasar a, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los protocolos? Nos parecía interesante retomar el convenio 190 de la OIT, que también lo mencionaba Emilia hace un ratito, porque, bueno, como que es la Organización Internacional del Trabajo, es decir, que en algún momento todos los países, o la mayoría de los países, bueno, adoptan o ratifican este tipo de convenios en términos laborales, puesto que reconoce el derecho a trabajar en un ambiente libre de violencias y acosos, y que la violencia laboral es justamente una violación de derechos humanos. Y además, distintos protocolos institucionales buscan prevenir, orientar y abordar estas situaciones en el ámbito laboral, y por eso nos parecía interesante retomar este convenio, ¿no? Pasamos, Mili, de diapositiva. Nos parecía interesante un poco mencionar, bueno, traer primero las noticias, ¿no? Como un poco rompehielos y mencionar las regulaciones y las normativas vigentes para pensar, bueno, ¿por qué un protocolo? ¿Y qué debe tener un protocolo? Para entender también la relevancia que ha venido teniendo en el último tiempo, sobre todo pensar la violencia de género en ámbitos laborales, porque se han dado cuenta que hay más de una ley que la intenta regular, y más de un protocolo que intenta establecer qué prácticas son aceptables y cuáles no dentro de los marcos normativos de las empresas. Entonces, un protocolo es una herramienta justamente que busca estandarizar procedimientos de actuación frente a situaciones específicas en ámbitos determinados, ¿no? Cómo abordar situaciones, cuáles son las sanciones, qué medida tomar para evitar o reducir daños. Es una medida preventiva que contiene y comunica que tales conductas no son toleradas y cuáles sí son aceptadas dentro de las culturas organizacionales. Un protocolo de prevención y actuación es una herramienta de gestión que posee unos 4 componentes, que los voy a nombrar rápidamente. El primero de ellos es justamente la prevención, que son capacitaciones, políticas claras de conducta, comunicación institucional. El segundo son los canales de denuncia, que deben ser confidenciales, accesibles y sin represalias. Un tercer componente clave son los procedimientos de actuación, es decir, la recepción, la evaluación de riesgos, la investigación de lo que está sucediendo cuando una víctima de abuso en el ámbito laboral va justamente a denunciar los hechos. Y el cuarto componente que nos pareció interesante retomar son las medidas de protección, es decir, el acompañamiento de las medidas cautelares y las sanciones institucionales, ¿no? En ese sentido, y si bien Mili comentaba hace un ratito con las estadísticas, que lo primero que salió en respuesta cuando alguien es víctima de violencia de género en el ámbito laboral es comentárselo a un compañero, bueno, también está el hecho de pensar por qué pasa eso y por qué se lo mencionamos a un compañero y la víctima no suele quizá animarse a hablar con gente de recursos humanos o de otros espacios dentro del ámbito laboral, quienes pueden tomar decisiones para sancionar este tipo de violencias. Entonces nos interesaba pensar, bueno, ¿cuál es el rol de recursos humanos en estos casos, no? Y en ese sentido, el rol estratégico de recursos humanos es justamente detectar riesgos tempranos, garantizar procesos justos, evitar la revictimización y proteger la cultura organizacional. Entonces, por eso los principios rectores de la implementación de estos protocolos deben velar por el respeto y la confidencialidad, el asesoramiento y la orientación gratuitos, y justamente la no revictimización, que es lo que suele pasar en los espacios laborales, ¿no? Sí, quiero sumar una cosita ahí. Nada, la pregunta de, bueno, ¿mi organización tiene un protocolo? ¿Tenemos algún documento que regule estas situaciones, que prevenga, que estandarice cuáles son las conductas aceptadas y cuáles las no aceptadas? Bueno, si lo tiene, ¿dónde está? ¿Está vivo ese documento o es un documento que está en el cuarto cajón del área de recursos humanos? Bueno, si está en el cuarto cajón, hay posibilidades de desempolvarlo y hay normativas que regulan la creación de protocolos. Digo, no es que a mí se me ocurre milagros porque
soy feminista y me parece que esto tiene que ser, armar un protocolo. Digo, tenemos normativa vigente, por suerte, que nos soporta a la hora de poder construir un protocolo y comenzar con ese proceso, que es un proceso largo, que es un proceso de revisión de la cultura del trabajo, pero que bueno, que funciona, porque estandariza, porque normativiza y tiene, va a existir un documento en donde se puedan establecer cuáles son las prácticas y los pasos a seguir para cuando hay una situación de violencia de género, ¿no? Eso. Sí, y en sintonía con lo que vos mencionás, Mili, la importancia desde las empresas y sobre todo desde las áreas de recursos humanos de comunicar la existencia de estos protocolos, ¿no? Como de abrir el espacio a la denuncia o no a la denuncia, sino también en otros casos a la conversación, a poder decir, che, me está pasando esto en el trabajo, bueno, ¿qué medidas se pueden tomar? Porque también después existe las situaciones donde esas denuncias no son llevadas a cabo, donde la persona que está sufriendo violencia de género en el ámbito laboral tiene miedo porque la sufre por parte de un compañero superior, bueno, todas las aristas posibles, ¿no? Ujú. Que las conocemos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Y cuál es mi rol? Y Bueno, para agregar algo más, Aus, además de que sea un protocolo que esté vivo, ¿no? Que no sea una letra muerta ahí metida en un cajón. Además de lo concreto, porque nadie tiene por qué saber, ¿no?, qué hacer frente a estas situaciones, porque muchas veces o no hay capacitación previa, o frente a una situación donde hay violencia, bueno, una también, ¿no?, como siendo testigo de esa situación, puede paralizarse porque es algo que impacta, ¿no? Ver el sufrimiento ajeno o una situación de dolor o de daño o lo que fuera. También me parece que es importante en términos simbólicos, ¿no? Como un mensaje para las víctimas de que esto es algo importante y de que circule esa información, porque es un mensaje también para esas personas, ¿no? Que a lo mejor no se animan, ¿no?, a hablar o tienen vergüenza o están silenciadas o tienen miedo de perder el trabajo, digo, todas las cosas que les pueden estar pasando a mujeres que estén en esas situaciones. Así que en esos términos me parece que también es como un posicionamiento de cada organización, de cada empresa para... Sí, sí, es preventivo en sí mismo. Digo, el hecho de que exista un protocolo es preventivo en sí mismo. Entonces digo, no como esto, ¿sabías que hay un protocolo en esta empresa? ¿Sabías que existe? ¿Sabías que regula tal cosa? Digo, como que también hay algo de la comunicación y de poder socializar la existencia de ese protocolo, si es que existe, digo, ¿no? Porque quizás no está. sí. Sí, por eso mismo la importancia, ¿no? En bueno, ¿cuál es mi rol? Bueno, primero que nada, informar sobre los mecanismos que tiene la organización, ¿no? Bueno, cuáles son los protocolos vigentes, si es que hay, cómo se implementan, si hay que realizar actualizaciones, bueno, también hay, digo, si la cultura organizacional tiene un espíritu de tener protocolos, saber cómo actuar frente a determinadas situaciones, bueno, también se tiene que saber que esos protocolos muchas veces necesitan actualizaciones, ¿no? Creo que alguien está levantando la mano, Sí. así que abrí el micrófono tranquila y comentá. Sumo, me salgo de la vaina, perdonen. Sumo un aporte, digo, desde la complejidad del rol, porque para quienes trabajamos con violencia, la complejidad del rol de la violencia dentro del ámbito del trabajo es que vos trabajás con la gente que te rodea y que tenés alrededor, o sea, vos trabajás en recursos humanos y quien te viene a contar una situación de violencia es alguien que vos te la cruzás todos los días, y Claro. quien ejerció la violencia es alguien que vos también te cruzás todos los días dentro del espacio, capaz a diferencia de otras violencias donde uno, como desde el rol, vos podés entrar y salir. Acá lo más difícil a veces de poder trabajar con los protocolos y con el rol es construir la confiabilidad de la herramienta. Uh-huh. Es que la gente confíe en acercarse a contarnos, porque a veces la cercanía puede habilitar o puede obturar. Sí. Sí, y en sintonía con esto que decís, Celina, nos parece sumamente importante también, bueno, que no se puede hacer una generalización y una estandarización de todos los protocolos, que cada cultura organizacional tiene sus propias dinámicas propias,
que no es lo mismo establecer un protocolo para un ámbito laboral en donde son 20 personas trabajando, que vos decís, bueno, trabaja en el escritorio de al lado mío y el otro trabaja en el otro escritorio, que para una organización mucho más grande. Entonces, bueno, nos interesa también desde Entrelazar y las chicas de Shalom, bueno, cuáles son, conocer verdaderamente las dinámicas de la empresa para poder hacer un protocolo que sea aplicable para ese ámbito laboral, y no va a ser lo mismo que para otro, ¿no? Y bueno, y también qué pasa cuando justamente porque nos conocemos entre todos, la víctima no siempre quiere hacer la denuncia, porque también está eso. Entonces, bueno, más allá de que, digo, existe el anonimato como principio rector que recién veíamos respecto de las denuncias, pero bueno, también si es un espacio de trabajo donde nos cruzamos todos los días, nos conocemos entre todos, bueno, sabemos, más o menos, digo, el anonimato en algún momento quizás se pierde y por eso quizás la víctima muchas veces no quiere denunciar. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Primero acompañar, escuchar, brindar recursos, bueno, quizá dentro del ámbito laboral, no se puede denunciar el acoso, pero sí se puede hacer por otros medios o en otros lados. Bueno, como tener una serie de herramientas que trasciendan quizá, que después obviamente les va a contar un poco Tami mejor qué es lo que hacen desde Shalom. Y esto de acompañar, escuchar y brindar recursos significa también dejar de lado un poco los supuestos y los prejuicios. Lo que decías vos recién, Celina, esto de generar empatía, bueno, cercanía con las personas que están sufriendo violencia de género. También es necesario brindar información acerca de medidas protectoras para la víctima, como licencia, bueno, trabajo remoto, modificación del horario. Hay una serie de cuestiones que se pueden, desde recursos humanos, se pueden implementar para hacer del espacio de trabajo un espacio más seguro, sobre todo para la víctima, ¿no? Que también tiene que ver con establecer medidas sancionatorias para quien ejerce la violencia de género. Sumarios, suspensiones, apercibimientos, digo, como que no lo pensemos solamente como algo de, bueno, le cambio el horario de trabajo a la persona que está sufriendo violencia de género y no hago nada con la persona con quien ejerce, ¿verdad? Y lo más importante es que estas medidas deben ser tomadas y aplicadas por autoridades superior. No puede quedar entre pares porque si no, como que no hay una... Si el toro no se toma por las astas desde los estatutos más altos de las organizaciones, bueno, el clima laboral nunca va a ser bueno ni para la persona que toma las decisiones, ni para la víctima, bueno, y para el victimario probablemente nunca se establezca ninguna sanción. Probablemente no se haga nada si nadie superior toma las decisiones respecto a estos temas, ¿no? Sí, y por eso, perdón, Tami. Yo iba a decir que también, o sea, vos, Celina, que hablabas de la complejidad, bueno, esto también es complejo porque para la mayoría de las personas, sea quienes sean y sea donde sea que trabajen o se desenvuelvan, la violencia de género no es un problema tan importante, ¿no? Lo que se suele y tiende a hacer es a minimizar sus efectos, el impacto de las violencias. Entonces, si planteamos, bueno, que en un protocolo tiene que haber, por ejemplo, medidas concretas como una licencia, ¿no? Para una víctima o sanciones de suspensión para quien ejerce una violencia, o sea, que la comunidad, ¿no? que está ahí pueda ver, ¿no? que esto es un problema real y que tiene sanciones y que tiene impacto en la salud de las víctimas. Bueno, como que se pueda empezar a poner en valor el problema real y su gravedad. Exacto. El punto es que, bueno, a lo mejor venimos de una época donde sí se había puesto, ¿no? Un poco más en el centro y en el foco la gravedad y el impacto que tiene la violencia de género en las víctimas, en el ámbito laboral y en cualquier otro ámbito. Pero bueno, como que ahora pareciera como que pasó de moda, ¿no? Digamos, como si fuera algo de lo que yo está ya importante, que bueno, que es una exageración, que cómo va a tener una licencia. Entonces, es un poco, es complejo porque es un cambio que una puede proponerse hacer en una organización, en una empresa, en una cultura que cada vez va más hacia atrás en un sentido general. Entonces, ahí está el desafío y es más... como con más fuerza, ¿no? Que aún hay que seguir poniendo esto sobre la mesa. Sí. Porque si se trata de bienestar, ¿no? Como una de ustedes dijo que trabajaba, creo que vos, Antonella, como que una de tus funciones era esa, ¿no? Como procurar el bienestar de las personas de tu trabajo. Bueno, esto tiene que ver con eso, ¿no? Y no acaba ahí.
digamos, como un protocolo no acaba únicamente en la intervención respecto de una situación particular, porque tiene que ver también, bueno, con una sensibilización más general, más permanente sobre el tema, como procurar también que esa persona esté protegida, bueno, del que dirán, de los mitos, de las creencias que van a seguir circulando, ¿no? Por ahí, cuando finalmente pueda hablar o decir o recibir ayuda. ¿Y qué pasa después, ¿no? Con esa persona? Porque la licencia, digamos, no es eterna y además ella tiene derecho a volver a su espacio de trabajo y que sea seguro y demás. Entonces, un protocolo como orientado a la detección y la intervención en situaciones puntuales particulares, pero que también se piense más a largo plazo, ¿no? Y en términos mucho más robustos. A lo mejor la idea que tenemos de protocolo es como, bueno, como el protocolo médico, ¿no? Que a veces vamos a una consulta médica y hay un póster ahí que dice como, bueno, si hay un paro cardíaco, ¿no? ¿Qué hacer? Esto, lo otro. Bueno, esto es mucho más complejo y tiene que ver con como multicausal. Entonces no podemos quedarnos solo con la situación particular de violencia, sino que lo que hay que pensar es, bueno, como un cambio más de paradigma, al menos en cuanto a lo que está en nuestras manos, ¿no? Tal vez suena como un poco ambicioso, no vamos a cambiar la cultura machista de 18.000 siglos, pero sí tal vez podemos como apostar a cambiar la cultura de un espacio de trabajo en relación a esto, que tiene que ver con el cuidado. Sí, Sí. sobre todo, perdón, Mili, una cosita agrego nomás, que todos sabemos que la violencia de género en el trabajo no empieza ni termina en el horario laboral, que esa persona, si sufre hostigamiento, lo sufre también por fuera del horario laboral, que probablemente a la persona, que probablemente se encuentre con la persona con quien la está acosando o ejerciendo el tipo de violencia que sea, lo va a seguir haciendo por fuera del trabajo y también si en última instancia se lo quiere pensar solo desde, bueno, ¿qué hacemos desde recursos humanos y no con todo esto que decía Tami recién de pensarlo en términos más generales? Me perdí en lo que iba a decir. Bueno, no, ahora cuando vuelvo a la idea vuelo. Sí. Ah, No, yo lo que pienso en relación a lo que venían comentando es que a veces los escenarios no son los ideales y los esperables, ¿no? Muchas veces, nunca, muchas veces esperamos que, bueno, que nuestro trabajo tenga una cultura organizacional distinta o que tenga un área de sustentabilidad o que tenga un área de género y eso, o sea, si esperamos, bueno, probablemente no suceda. Entonces, digo, para finalizar y ya darle más espacio a TAM, el protocolo no solo va a proteger a las personas, sino que también va a proteger a lo organizacional. ¿No? Como, bueno, el clima laboral, la reputación, el cumplimiento normativo, como que no solamente nos protege a nosotros como personas, sino que también protege a la organización en su conjunto, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, yo laburé mucho con clubes y con áreas de género en clubes y muchas veces lo que pasaba era eso, como no hay un área de género, no hay plata para un área de género, o sea, a nadie le importa. Entonces es como trabajar con el rol de la piba que hace deporte en el club, que le interesa el club y que tiene como, bueno, un interés por estas temáticas y bueno, obviamente eso tiene también cosas negativas, que es que no te pagan por ese trabajo, que es más horas de trabajo, además de tus tareas, como que bueno, se ponen en juego un montón de cosas y se vuelve complejo, ¿no? Como que no es una cosa sencilla en donde, bueno, armar un protocolo es, digo, escribirlo es relativamente sencillo, después hacerlo vivo es el mayor desafío. Y bueno, y de alguna manera es lo que tanto desde Shalom Bait como desde Entrelazar buscamos acompañar estos procesos que son complejos y que sabemos bueno, que tienen mucho costo. Estás muteada. perdón. Retomo yo un poquito, queda poco tiempo, así que voy a enfocarme como en lo que quiero transmitirles y que se puedan llevar hoy más puntualmente.
Como decía hace un ratito, el foco, digamos, de esta charla tiene que ver con, bueno, la violencia laboral, pero desde Shalom Bait brindamos asistencia a mujeres, llegan, ¿no? Cada tanto consultas de mujeres que están siendo víctimas de situaciones de violencia de género en sus trabajos, ¿no? Violencia laboral, pero bueno, tiene como sus formas más particulares, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, con posiciones, ¿no? De poder, donde también el género es un factor más, donde las mujeres suelen ser mucho más silenciadas y dominadas por ser mujeres, por varones que ocupan lugares como más altos, ¿no? Pero quiero también conversar con ustedes o dejarles como esta reflexión en relación a, bueno, que las mujeres que llegan a Shalom Bait también tienen muchísimo impacto en su vida laboral. La violencia de género les impacta en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Desde el anímico, el afectivo, y también en lo laboral, tanto desde, no sé, quedar al cuidado, a la crianza de hijos o hijas si las tienen con sus exparejas y tener que dejar trabajos, o por violencia económica, que también incluye, bueno, la presentación de estas personas en sus espacios de trabajo que hacen que dejen sus espacios de laburo, o bien, bueno, con su salud gravemente afectada, seguir yendo a trabajar y que esto aparezca, ¿no? En el espacio de trabajo. Muchas veces, bueno, observamos, ¿no? Ciertos cambios de conducta o de aislamiento, anímicos, como decían compañeras, y esto tiene que ver con cómo podemos tomar conocimiento de que una situación de violencia de género está ocurriendo. Principalmente porque la violencia de género no ocurre a la vista de nadie, ¿no? Digamos, eso es como algo obvio, pero que hay que seguir diciéndolo. Suele ocurrir en los espacios privados, ¿no? Digamos, en los hogares, o si ocurre en un espacio de trabajo, no va a ocurrir enfrente de los demás. Eso no está a la vista, pero lo que sí está a la vista son los efectos, ¿no? Entonces, de eso sí podemos tomar conocimiento. Y transmitirles también que no hace falta tener una como confirmación, ¿no? Digamos, de que algo está ocurriendo. A veces la sospecha de que una mujer puede estar pasando por una situación de este estilo, porque vimos una situación o porque la vemos en algún estado o porque alguien nos lo comentó o porque ella algo nos desliza, bueno, ya podemos tomar una intervención. Y esto, digamos, por un lado es una responsabilidad comunitaria y después al interior de sus espacios de trabajo también lo es. Y más aún si se está bueno, en puestos o lugares que tienen que ver, o cuyas funciones tienen que ver con el cuidado y el bienestar de las personas que forman parte de esos espacios. Pasamos, Mini, porfa. Sí, voy rápido. Bueno, y frente a cómo podemos fortalecer los espacios laborales para que sean seguros, alojen y protejan a las víctimas de violencia de género, les traigo como una propuesta así más sintética, como una caja de herramientas que solemos también pensarlo así, rápidamente, ¿no? Como podríamos profundizar mucho en cada una de estas herramientas, pero como para un primer pantallazo, pensar en los sí y los no, que tiene que ver con qué podemos hacer y qué no podemos hacer o no deberíamos hacer para acompañar a una víctima cuando una persona está atravesando una situación en la que se encuentra en un estado de mucha vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad no se debe únicamente al daño y a los efectos de la violencia sobre la salud física, sino también al aislamiento, al miedo, al estado de confusión en el que se encuentra, a la culpa, a la cautividad, bueno, a muchas situaciones que podemos abrir en algún otro espacio, pero que por lo general son parte de ese momento y que por lo general co-ocurren. O sea, no es que o tienen miedo o están confundidas, digamos, todo ocurre de forma caótica adentro, ¿no? Entonces, esto se puede empezar a ver. Y por eso en este estado vulnerable, ¿no?, en el que se encuentran las víctimas, es que decimos que puede ser determinante cómo acompañamos, ¿no?, en relación a poder incluir algo de esto en algunos de los protocolos. Y con esto no quiero transmitirles que digamos, que alguien que toma conocimiento e interviene tiene la responsabilidad en sus manos sobre el destino de las víctimas, porque a veces uno dice, bueno, intervención. Intervención es una palabra que está como muy ligada a lo profesional, pero yo lo digo más en términos de, bueno, acercarse,
¿no? Acercarse y preguntarle qué necesita. Y no sentir esto de que la responsabilidad está en sus manos, porque nada más lejos de eso, digamos, no son profesionales en la temática, y tampoco se trata de hacerlo bien o mal, sino de poder tomar conciencia de la importancia del rol que cada una de nosotras, porque somos todas mujeres, creo, como suele pasar en estos espacios, bueno, todas podemos y tenemos la posibilidad de incidir en ese camino que recorren las víctimas en la búsqueda de ayuda, como ser una pieza más en ese recorrido sin que tengamos que resolverlo todo, ¿no? De eso se trata también lo comunitario. Ser como un nudo más en esa red. Bueno, y acá están los sí, que tiene que ver con, bueno, esto de lo que podemos hacer. Rapidito, bueno, preguntar cómo cree que podemos ayudarla. Podemos preguntarle a las víctimas qué es lo que necesitan, ¿no? Como siempre la pregunta abre y tiene que ver con no dar por sentado cuál es la mejor manera de ayudar. Digamos, del otro lado hay una persona que le puede estar pasando algo común, ¿no? En relación a lo que le pasa a otras víctimas, pero bueno, tal vez es una persona, digamos, por lo general a las mujeres víctimas les dicen todo el tiempo, ¿no? Les imponen todo el tiempo. Entonces, preguntarle ya la pone en un lugar de sujeto que probablemente no está hace mucho tiempo, ¿no? Si está en una situación de violencia crónica. Bueno, esto de abrir la posibilidad de saber qué es lo que necesita y que le devuelve también el poder de decisión, que también les suele ser negado en estas situaciones. Y que es una forma interesante de acompañar porque no impone, justamente. Le devuelve la posibilidad de decir qué es lo que necesita. Bueno, brindarle contención las veces que lo necesite. La salida de la violencia de género es un proceso con sus momentos y con sus etapas. Volver a escuchar, volver a estar ahí, es parte también de acompañar y que tiene que ver con, bueno, la presencia, la disponibilidad en el apoyo, el estar disponible en términos más cortos. Bueno, ser empáticos y empáticas con sus vivencias, poder conectar con lo que le ocurrió, con lo que sea que esté ocurriendo y con lo que elige compartir, ¿no? Comprender eso, sus tiempos. Validar sus sentimientos y emociones, lo que sea que le esté ocurriendo. La validación también es un gesto muy importante y es clave, porque lo que las víctimas suelen escuchar es que son exageradas, ¿no? En lo que les pasa. Entonces, sentirse validadas sobre lo que sienten ya en sí mismo alivia, ¿no? Y tiene como un efecto reparador. Señalar lo valioso de pedir ayuda. Ninguna mujer puede salir sola de las situaciones de violencia. Eso es algo que lo vemos cada día en Shalom Bait. Tiene un impacto enorme para ellas escuchar que no está mal pedir ayuda, que al contrario, digamos, poder decirles que es el primer paso y el más importante porque sola no va a poder, digamos, como que el entorno no la va a dejar, como que está todo dado para no poder salir de esas situaciones. Hacerle saber que no está sola, ¿no? Cuando el aislamiento de las víctimas es también parte de las situaciones de violencia, porque es parte de lo que ocurre para poder controlarlas. Y también es parte, digamos, es como consecuencia de un estado emocional en el que se encuentran, ¿no? No esto de ir dejando de hacer cosas, ir quedándose cada vez más solas por consecuencia del control y también, digamos, porque la gente suele alejarse, lamentablemente, de estas personas, porque, bueno, esto de o siempre lo mismo, ¿no? Digamos, y a veces al no tener recursos también es como una forma defensiva, ¿no? A veces también para pensarlo de esta manera, de bueno, como no tomar contacto del todo con estas cosas es una forma, bueno, de hacer como si no existiera, ¿no? Cuando en realidad pasa, digamos, mucho más de lo que la gente cree y eso tiene que ver con evidencia, digamos, no es una percepción mía o que tengamos desde Shalom Bait. Bueno, hacerle saber que no está sola, respetar sus decisiones y sus tiempos, a cada quien le lleva lo que le lleva, ir avanzando en este proceso de ir saliendo, no hay un tiempo predeterminado ni universal, sea respecto a contar, a denunciar, a separarse, a pedir ayuda, a tomar alguna decisión,
Y tiene que ver esto con, bueno, un tiempo interno, como una maduración más subjetiva, ¿no? Dependiendo de muchísimos factores, como el nivel de riesgo al que está expuesta, de los hijos, las hijas, de su propia historia de vida, antecedentes y demás, y es ir acompañando ese tiempo. Y por último, bueno, buscar información de ayuda especializada, ¿no? Y también poder compartirla con ella, sin presionar, poder acercar opciones, como habilitar el acceso a información. En Shalom Bayit solemos muchas veces recibir consultas de familiares, amigas, amigos de mujeres que están en esta situación y que ven que están mal, entonces se acercan. Bueno, de alguna forma, paradójicamente, las entrevistas van por este lado que les estoy contando, ¿no? Digamos, cómo pueden ayudarlas, cómo pueden acompañarlas, ya que estamos hablando de los sí y los no. Bueno, y avanzamos con los no, que, bueno, básicamente es un poco el espejo, digamos, de los sí. Va, el espejo no, como el espejo contrario, por decirlo de alguna forma. Bueno, no criticarla, no juzgarla. Muchas veces, aún sin darnos cuenta, emitimos juicios sobre lo que la persona está haciendo o no está haciendo. Juzgar a la víctima lo que hace es reforzar los sentimientos de culpa, puede ser como iatrogénico, ¿no? Como profundizar todavía más su aislamiento. Y tener siempre presente que no somos quienes, ¿no? Para juzgar ni evaluar decisiones y tiempos. Que nuestro rol es el de apoyo, ¿no? Como poder pensarnos desde ese lugar. Sacarnos el chip como de juzgar y evaluadores, ¿no? Y opinólogos, de alguna forma, que también en esta época lo tenemos como muy metido, ¿no? Bueno, esto también aparece cuando tomamos conocimiento de una situación de violencia. A veces solo tenemos que apoyar, digamos, ni siquiera a veces hace falta decir mucho. Bueno, y también este tipo de frases, ¿no? Digamos, de por qué seguís con él, si quisieras terminar con esta situación te irías, qué hiciste para que reaccione así. Lo que hacen es reforzar mitos, que es un gran tema también con el que trabajamos desde talleres en Shalom. El mito de que las víctimas permiten, ¿no? Digamos, la violencia o que son responsables de lo que sucede, como si alguien pudiera elegir, ¿no? Voluntariamente vivir una situación de maltrato, es como el mundo del revés, María Elena Walsh, pero bueno, digamos, es como algo que circula muchísimo todavía. Y la voluntad de las víctimas, la realidad es que está completamente anulada en una situación de violencia porque están sometidas. Entonces, digamos, no hay voluntad de ningún tipo. Y además, no debería tener que aclararse, pero bueno, nadie puede, nadie elige ser víctima de violencia, ¿no? Como poder pensar como un cachito en relación a eso cuando aparecen esos mitos. Bueno, no tratar el problema como un conflicto de pareja, esto es clave. La violencia de género no es un problema de pareja, no se trata de discusiones. A veces podemos tomar conocimiento y lo escuchamos como si fuera una pelea, un conflicto, como algo aislado, algo excepcional o algo entre dos pares que tienen un conflicto y no, la realidad es que se trata de algo sistemático, algo cotidiano y que se monta sobre la desigualdad de poder entre las personas, ¿no? Y eso es violencia. No hay ningún tipo de paridad, sino que hay abuso de poder de una persona sobre otra, ¿no? Y como poder verlo como esto es importante porque engancha con lo siguiente. No podemos promover acuerdos con los agresores porque es imposible llegar a acuerdos con alguien que ejerce violencia, porque como decíamos, ejercen su poder anulando la voluntad del otro, digamos, no lo ven como un par. Entonces no hay posibilidad de que exista un diálogo porque para que eso suceda tiene que haber un registro del otro, de sus emociones, de sus necesidades, de su integridad, de que es una persona, básicamente, y bueno, eso no ocurre. Entonces la idea de mediar o arreglar las cosas entre la víctima y el agresor, al contrario, puede exponerla a más riesgo, ¿no? No minimizar los miedos de la víctima, la violencia es algo impredecible, es una de sus características, puede escalar en cualquier momento, no hay que subestimar el hecho de que, por ejemplo, no haya habido violencia física, eso es un error y es una complejidad también porque a la hora de evaluar el riesgo
bueno, se toman en cuenta antecedentes, pero la realidad es esa, hay algo de impredecible. Bueno, y no patologizar la problemática. Esto es muy importante, porque otro mito es que la violencia es una enfermedad, que quien ejerce violencia está enfermo, está loco. Y no, o sea, quienes ejercen violencia no están enfermos y las víctimas tampoco. Es decir, las víctimas no están enfermas, pero sí se pueden enfermar, ¿no? Que es distinto, como consecuencia de la violencia. Y además reducir la violencia de género a una enfermedad o a una patología de salud mental, digamos, reducirla a una cuestión psicológica individual, justamente lo que hace es negar como su dimensión social, cultural, corre el foco, ¿no?, de lo que es el problema estructural, de lo que hablábamos antes, y de la responsabilidad del agresor en este sentido, digamos, como es una persona en sus cabales responsable de sus actos con una intención. Sí puede haber alguna patología asociada, ¿no?, que en todo caso aumenta el nivel de riesgo, pero la violencia de género tiene que ver con la intención, digamos, de generarle un daño a una persona por ser mujer o tener otra identidad de género que no sea la de un varón cis. Entonces, no tiene que ver con un problema de salud mental ese ejercicio. Bueno, y por último, no presionarla para tomar decisiones, que va de la mano con esto que planteaba antes en los sí, respecto a, bueno, respetar sus tiempos, ¿no? Y que nada apresurado sale bien. Esto de separate, hacer la denuncia, andate de tu casa, bueno, no. Digamos, salir de la situación de violencia es un proceso y no es una decisión automática, y a cada quien le lleva lo que le lleva. Y esto me parece que es algo también para que comunitariamente se tenga en cuenta, ¿no? En esto de el acompañar y un protocolo en relación al cómo. Y bueno, más en esta época, ¿no?, que pareciera que todo hay que tomarlo rápidamente. Bueno, y los tiempos subjetivos son propios, muchas veces a las mujeres mismas, ¿no? Se dan cuenta que no pueden, ¿no?, como tomar algunas decisiones porque también tienen que poder sostenerlas, ¿no? Y a veces hay que hacer como un proceso interno antes, en relación a lo que decíamos, bueno, de la ayuda especializada y demás. Se trata, bueno, de poder acompañar lo que la persona pueda decidir por sí misma y acompañar también ese tiempo, ¿no? Obviamente siempre es importante tener presente, bueno, el nivel de riesgo, ¿no? Si hay, qué sé yo, una convivencia con alguien que está en un momento de escalada de la violencia, ahí sí, bueno, tal vez en esto, ¿no?, de recomendar la ayuda especializada, ahí sí tal vez se haya que hacer alguna sugerencia o una indicación en relación a alguna denuncia, principalmente si hay menores, bueno, y demás, ¿no? Pero bueno, en principio esto me parecía copado como traerlo a colación del protocolo, ¿no? Digamos, de lo que sí y lo que no. No en términos como así bien rígidos, pero que bueno, que tiene que ver con ser empáticos y comprender. No usarlo como un manual, ¿no?, del cual no se puede salir, sino como poder desarmar un poco los mitos y las creencias que, bueno, llevamos adentro, ¿no?, con los que convivimos todas las personas que llegamos a este mundo, ¿no? Nadie está por fuera. Y esto pasa en todos los ámbitos donde todas nosotras nos movemos. Todos. O sea, en los lugares donde trabajamos, los edificios o donde vivimos, en los barrios donde vivimos, en el bondi al que nos subimos, digamos, víctimas hay, ¿no? Porque es una de cada 3 en Argentina y en el mundo. Es más, en Argentina, bueno, es más alta todavía esa proporción. Así que creemos que es una buena caja de herramientas esta para pensarla en términos así como protocolares. ¿Alguien tiene ganas de decir algo, algún comentario, algo que les haya quedado ahí, que tengan ganas de decir? Yo sumo y después que sume quien quiera, ¿eh? No quiero ser la que copa la palabra. Pero sobre este punto que decía, que traía Tamara, el tema de la presión en la toma de decisiones, sobre todo dentro del ámbito laboral, cuando trabajás los protocolos de violencia doméstica, Sí. es un punto que les cuesta un montón entender el círculo. No, nosotros ya la ayudamos, ¿no? Bueno, nosotros ya le dimos unos días de licencia, hizo la denuncia y ahora está otra vez con él. Bueno, entonces ya está, nosotros ya hicimos.
Como una de las complejidades, sobre todo para lo que es trabajar violencia doméstica dentro del ámbito del trabajo, para mí es que puedan entender cómo funciona la violencia en sí. O sea, el proceso, esto que nos explicaba Tamara, el proceso de salida y el tema de la circularidad. Para mí esos son como dos grandes complejidades que les cuesta muchísimo poder verlo y entonces, bueno, ahí aparecen todas las resistencias. Sí. Sí, está buenísimo lo que traes, Celina. Bueno, hay que intentar romperlas, ¿no? Porque, Sí, y es re incómodo. A nosotras nos pasa en Shalom Bait, que bueno, hoy no, porque somos todas mujeres y como decía antes, me da bronca que seamos siempre mujeres, sí, ¿no? Pero bueno, cuando aparecen algunos varones o en talleres, no sé, como presenciales, donde hay varones, tanto para adolescentes como adultos, bueno, digamos, lo que más hay es resistencia, ¿no? A pensar que hay una responsabilidad, o se sienten atacados, o que es una exageración, o que yo no conozco a nadie que haya pasado por esto, o yo conozco el caso de... ¿no? Entonces es como con mucha paciencia poder, bueno, responder con esto, con datos, o con preguntas incómodas a veces. Muchas veces usamos como algún recurso de, bueno, no sé, qué sé yo, les preguntamos, bueno, para los varones, ¿qué estrategias usan en la calle para protegerse de posibles violaciones, ¿no? Y ahí se quedan, viste, como, ¿qué? O sea, como, ¿qué? Claro, pues no les resuena, o sea, porque básicamente no les pasa, o sea, en su mente y en su cuerpo y en su registro, digamos, de situaciones posibles para su vida, eso no existe. Bueno, y a las mujeres, y ahí todas empiezan, ¿viste? Con 500 millones, bueno, yo mando un mensaje, yo intento ir con una amiga, yo le aviso a este tal, yo si me subo a un auto yo voy caminando por la calle, que sé. Bueno, y ahí queda como muy marcada la desigualdad. Y ahí, bueno, con bronca, capaz empiezan a tragar, ¿no? Como algunas cosas. Y respecto de lo que decimos de la salud mental, sí, ¿no? Como es un loco, está loco. No, no está loco. Todo lo contrario. Pero bueno, cuesta mucho porque es algo que sigue siendo una temática como muy outsider, ¿no? Digamos, no hay educación, o sea, sí hay educación temprana, pongámosle, pero no alcanza. No alcanza si es un taller mensual en la escuela, digamos. Esto tiene que trascender como los espacios, las instituciones formales. sí. Sí, Así que por bueno. eso, perdón, termina también si quieres. No, que bueno, por eso es un tema que tiene que estar por todos lados como todo el tiempo, en realidad. Hacia allá, qué sé yo, creo que vamos, o volveremos a ir en algún momento. Sí. Sí, por eso un O poco lo que intentamos ir. O intentamos ir. No, sí. No, por eso un poco lo que nos gustaría o lo que habíamos pensado por ahí que se lleven de esta charla también con esto, con los sí, con los no, que les comentaba Tam, o bueno, con cuál es la importancia de un protocolo y demás, es que si hay algo que hacer en este momento es creativas, digo, para pensar desde los talleres, desde la sensibilización para los espacios de trabajo, o para los varones o las personas con las que transitamos cotidianamente, ¿no? Como, bueno, tener mínimamente una caja de herramientas de las cosas que nos pueden beneficiar o que nos pueden perjudicar a la hora de crear, desde un protocolo hasta esto, hasta un taller en la escuela, en donde sea. Pero bueno, ¿cuáles son, sí, las mejores maneras, ¿no? De llegar a una población que hoy claramente la tenemos totalmente a contramano, como que estamos remando en dulce de leche. Entonces, bueno, me parece que hay que ser sumamente creativas y desde el discurso, desde las prácticas, en todos los espacios que transitamos, ¿no? Sí. Sí, sí, tal cual. Y
y hasta incluso estratégicas de alguna manera, como que, nada, termina siendo desgastante también. Pero bueno, es un poco eh, la idea de este espacio y también la idea de que conozcan lo que hacemos, si es que no nos conocían, si es que no conocían tampoco a Shalom Bait, eh, que sepan que nosotros tenemos, bueno, nada, talleres, capacitaciones, bueno, Shalom, igual si querés vos contá, Tami, un poco más lo que hacen en relación a la asistencia para víctimas. Nosotras tenemos desde Entrelazar una serie de servicios que ofrecemos y que acompañamos y que trabajamos en conjunto con la organización para poder derribar o construir, depende de dónde lo miremos, una cultura organizacional inclusiva y digo, si eso suena como todo muy bonito, pero bueno, lleva trabajo, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva estrategia y bueno, lleva personas que se comprometan de alguna manera. Y bueno, y las chicas hacen también un laburo muy lindo. Si querés, Tan, vos contar un poco. Sí, talleres de prevención y sensibilización para colaboradores y líderes. Esto tiene que ver más con, bueno, espacios como estos, algunos como con más dinámicas, ¿no? Como para poder presentar el tema, poder ponerlo en cuestión, como decía antes, poder abrirlo realmente como el problema grave que es, de que esto ocurre y ocurre a nuestro alrededor. Y también algo a lo mejor más ligado a la capacitación, ¿no? Para quienes tengan roles que tengan que ver con el cuidado de las personas o con equipos a cargo. Siempre pensando desde un lado, bueno, más esto, ¿no? De rol laboral, pero también desde lo sensible y como para la vida en general. Siempre hay especificidades en los ámbitos que cada una de nosotras nos movemos, pero tiene que ver con eso. Y después también tenemos el área de asistencia en el cual recibimos a mujeres que estén atravesando este tipo de situaciones y de forma interdisciplinaria las acompañamos. Desde terapia individual, espacios de terapia grupal, patrocinio y asesoramiento jurídico para denuncias o expedientes de familia cuando están atravesados por estos contextos de violencia. Bueno, eso también, ¿no? Como la puerta abierta para, como en los sí incluíamos, poder compartir la información de lugares especializados. Bueno, Shalom Bait es uno de esos lugares que pueden comunicarse directamente a ustedes o darle la información a alguna víctima y que pueda llegar. Muchas veces llegan algunas como una cosa más intuitiva, visceral, ¿no? Digamos, de ubicar que hay algo que está mal o con un hilito de lo que tienen y pueden y llegan y ahí de a poquito, ¿no? Se va abriendo la situación. Así que bueno, eso también está abierto. Nuestros, bueno, números de contacto o mails, creo que no las pusimos en la diapositiva, las podemos como escribir acá en el chat si quieren, así quedan como puestos. Yo voy a poner el mío, Shalom, y bueno, ustedes pueden poner el suyo también, chicas. Contactándose con una o con otras, seguramente les respondamos en conjunto desde Entrelazar y desde Shalom Bait, para, bueno, eso, como hacerles las propuestas de servicios o de lo que sea que estén necesitando. Y bueno, eso, antes de terminar, si alguna, gracias por sumarse, si alguna más quiere comentar algo. Hola, May, no te puedo decir hola. Hola. Sí, bueno. de verdad. Gracias por sumarse, por intervenir, por acompañar. La verdad es que yo me llevo algunas ideas que fui escribiendo. La verdad que, Celina, me encantaron tus aportes. Y bueno, estamos en contacto como para seguir construyendo y armando red, que es de alguna forma lo que surge de este encuentro, que es una red entre dos organizaciones, que nos parece que es la forma para poder, bueno, tener un mundo un poquitito más justo. Así que bueno, les agradecemos muchísimo, muchísimo. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias a todas.
Bueno, seguimos en contacto. Cualquier cosa nos encuentran ahí en los mails que dejamos. Así que si los quieren anotar antes de que desaparezca. Sí, también nos pueden Sí. encontrar en las redes, cualquier cosa, así que. Sí, También. gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, abrazo grande. Chau, chau. Adiós. Gracias.